Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jackson Vargas Córdoba y del compañero José Antonio Marinón Ávila. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Pertenecemos al programa de licenciatura en matemáticas de nivel octavo de la jornada de IUN. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre lo que es el diseño experimental ANOVA con un solo factor, más específicamente sobre qué es, cómo se usa, forma de utilizar y para finalizar un ejemplo. ¿Qué es? Es un método estadístico que sirve o se utiliza para examinar las diferencias en la medida de 3 o más grupos independientes para determinar si hay alguna diferencia significativa entre ellos. Ahora, los experimentos con un solo factor comprenden experimentos que se usan cuando el objetivo es comparar más de 2 tratamientos, pero que corresponden a niveles de un mismo factor. ¿Cuándo se usa o cómo se usa? Usualmente el ANOVA de un solo factor se emplea cuando tenemos una única variable o factor independiente y el objetivo es investigar si las variables o diferentes niveles de ese factor tienen un efecto medible sobre una variable dependiente. Bueno, ya sabiendo qué es el diseño experimental y cómo se usa, ahora vamos a hablar acerca de su forma a utilizar, cómo vamos a utilizar esa forma para nosotros desarrollar ese experimento ANOVA con un solo factor. Que en la cual tenemos la primera que es la suma de cuadrados entre el grupo. Luego tenemos la suma de cuadrados dentro del grupo. Aquí tenemos lo que es la suma de cuadrados del error. Y acá vemos lo que son los grados de libertad entre el grupo. Aquí tenemos lo que son los grados de libertad dentro del grupo. Tenemos la media de cuadrado entre el grupo y tenemos la media de cuadrado dentro del grupo. Y por último tenemos un estadístico F que se utiliza para determinar si la media de cuadrado entre el grupo y la media de cuadrado dentro del grupo son estadísticamente diferentes. Ahora vamos a ver que con el ejemplo vamos a hacer más un poco lo que son estas fórmulas. El ejemplo dice de la siguiente forma. En una producción de tomates, una empresa utiliza 4 tipos de abono, A, B, C y D. El ingeniero agrónomo de la empresa ha realizado un diseño de experimentos unifactoriales para determinar si es o no diferente el tipo de abono a utilizar para la obtención de tomate de mayor peso. A continuación, se muestran los resultados de su investigación. Aquí podemos observar que tenemos los datos por el ejemplo. Y aquí ya vamos a iniciar con el procedimiento. Entonces, miramos que tenemos los 4 tipos de abono. Tenemos el abono A, el abono B, el abono C. Tenemos las veces que se realiza el experimento y cada tipo de observación que se realiza en ese experimento. Como primero, vamos a hallar la suma de cada uno de los abonos que tenemos en las observaciones. Entonces, miramos, tenemos lo que en el primer abono, que tenemos 4 tipos de observaciones a los cuales hacemos su sumatoria. Tenemos el 92,2 más 80,2 y así sucesivamente hasta llegar a 91,9, que eso nos da de un total de 350,9. Y así hacemos con los siguientes abonos. Tenemos el siguiente abono que es 90,4 más así sucesivamente 84,2, 93,6, 98,2 y eso nos da un total de 455,5. Igual para el C, igual para el D, que nos da, el C nos da 365,2 y el D nos da 673,3. Y por último tenemos el total de todas esas observaciones, o sea, la sumatoria total de todas ellas que es 350 más las demás y más 623, eso nos da un total de 1854,9. Luego nosotros de haber encontrado estos datos, esta sumatoria de esta tabla, de dichas observaciones de cada uno, ahora sí vamos a trabajar con lo que son las tablas. Porque tenemos aquí la suma de cuadrados entre el grupo, la suma de cuadrados dentro del grupo, la suma de cuadrados del error. Bueno, continuando con lo que son las fórmulas cuadradas, tenemos la primera que es la suma cuadrada entre el grupo, que no es más que la sumatoria tenemos el primer valor, que sería 92,2 al cuadrado, más sucesivamente, porque son cada uno de los valores que se en la observación que se encuentran en esta tabla, hasta llegar
al 110,9 al cuadrado. Esto menos 1 sobre n. Y en el n, el total de observaciones que se realizaron en la investigación, que son 19. Todo esto multiplicado por la suma total de cada una de las observaciones con respecto a su abono, que es un total de 1854,9. Y esto al cuadrado. Para pasando por la siguiente, realizando esta operación por un total de 2484,04. Pasando con lo que es la siguiente fórmula que corresponde a la suma cuadrada dentro del grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fórmula? Vamos a poner cada uno de los resultados obtenidos en la sumatoria de cada observación con respecto a cada uno, es decir, esta es la primera fila. Luego le sumamos la segunda fila, luego la tercera y luego la cuarta. Quedaría de la siguiente forma. La sumatoria cuadrada dentro del grupo va a ser igual a la primera sumatoria, y es un valor de 359,9 al cuadrado sobre n es el número de veces que se utilizó el abono en observación, que en este caso sería 4, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, que corresponde, que tiene un valor de 673,3 al cuadrado sobre las veces que se utilizó el abono utilizado en esta observación, que tiene un valor de 6. Y a esto le dejamos 1 sobre n, que en este caso es el total de observaciones que se realizaron en la investigación, que son 19. Y todo esto multiplicado con la suma total, que nos da un valor de 1854,9. Y esto al cuadrado. Se termina quedando un resultado de 1940,94. Ahora, pasando a la siguiente fórmula, que corresponde a la suma cuadrada del error, nos termina que no es más que igual a la suma cuadrada entre grupos menos la suma cuadrada entre grupos, que es quedando de la siguiente forma. La suma cuadrada entre grupos es igual a 2484,04 menos la suma cuadrada entre grupos, que es igual a 1940,94. Esto nos da un resultado de 543,10. Continuando con la fórmula de este ejemplo que estamos realizando, vamos a caminar lo que son los grados de libertad entre grupos. Los grados de libertad entre grupos aparecen en un camino 1. ¿Qué viene siendo acá? ¿Qué viene siendo el número de experimentos que nosotros realizamos? Podemos tener 4 tipos de abonos. Nosotros realizamos 4 experimentos, que recordemos que la abono era A, B y C. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería, cada uno sería igual aquí a los 4 experimentos que realizamos menos 1, que es un valor que tiene de 3. Y acá tenemos que n menos k, que viene siendo los grados de libertad dentro del grupo, en el cual tenemos lo siguiente: n es el número de observaciones que tenemos, que son todas las observaciones que se hicieron en cada uno de los experimentos, que fueron los 4 experimentos, que son 19 menos 10 de los 2 experimentos que se realizaron, que serían 4, un total a 15. Bueno, entonces, ahora vamos con lo que es la media cuadrada entre grupos. Para realizar la media cuadrada entre grupos debemos de tener en cuenta lo que es la suma de cuadrados dentro del grupo sobre camino 1. Entonces, como ya nosotros sabemos qué es la suma de cuadrados dentro del grupo, que el compañero lo hizo en la fórmula anterior, y tenemos el valor de camino 1, que son los siguientes. La suma de cuadrados dentro del grupo nos da 1940,94. Y camino 1 nos da
Y realizando estas operaciones nos da 646,98. 646,98. Luego pasamos a ver la media del cuadrado dentro del grupo. Para nosotros realizar la media del cuadrado del grupo debemos tener en cuenta dos cosas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Lo que es la suma del error. ¿De quién? ¿Sobre quién? Sobre N menos K. La suma del error la hizo el compañero en la fórmula anterior. Que nos da ¿cuánto? 546,10. Y N menos K es igual a ¿cuánto? 15. Y eso nos da un valor de ¿cuánto? De 36,21. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado de un ¿quién? De un F estadístico. ¿Cómo calculamos ese F estadístico? Con las dos medias. La media, bueno, la media del tiempo. Ese valor es lo que haría. La media entre el grupo, que nos da ¿cuánto? 646,98. ¿Sobre quién? Sobre 36,21. Y eso nos da un total de ¿cuánto? De 17,87. Luego, vamos a hallar lo que es el p-valor. ¿Cómo nosotros llamamos el p-valor? El p-valor está llamado de la siguiente manera. Entonces, el p-valor es la probabilidad de que de f de los grados de libertad entre el grupo que K menos 1 que es igual a 3 con los grados de libertad dentro del grupo que es N menos K que es igual a 15. Mayor que el F estadístico. ¿Cuánto nos dice el F estadístico? Recordemos que nos dio 17,87. Y realizando esta operación de probabilidad, nos da que esto es igual a ¿cuánto? A 0,000. Bueno, una vez realizado todas estas operaciones, obtuvimos lo que es la tabla NOVA con los valores obtenidos anteriormente. Ahora, en esta tabla observamos que como p-valor está por debajo de cualquier valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula y se llega a la siguiente conclusión. Existen evidencias muestrales que permiten que el tipo de abono influya en el peso de los tomates producidos en la investigación realizada. Entonces, todo eso ha sido por el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el experimento ANOVA con un solo factor de que hayamos sido su ayuda. Muchas gracias.